La universidad es un lugar de innovación, por eso innovación y universidad son la misma cosa. En Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, los estudiantes son los dueños de su proyecto académico. We've developed incredible curriculum, we've developed incredible outreach. Es la carrera del futuro de alguien que quiera adentrarse en el apasionante mundo de los estudios políticos con la libertad como eje central. Muy buenas tardes, Guatemala y las Américas en general, y buenas noches para los que nos estén viendo desde Europa. Bienvenidos a la UFM Talk organizada por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. Hoy hablaremos sobre cómo aplicar políticas liberales desde las instituciones. Soy Will Ogilvy, el coordinador de Asuntos Globales en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, instituto al que cariñosamente llamamos EPRI, y tengo la buena costumbre de comenzar dando las gracias al EPRI por darnos el espacio y el apoyo para poder tener este tipo de conversaciones donde podemos atrevernos a reflexionar sobre los problemas contemporáneos. Bienvenido, Javier. ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes allí en Guatemala. Feliz de estar, aunque sea así online, pero de estar en la UFM de nuevo, en EPRI de nuevo y en Guatemala. Les extraño todos los días. Pues muchísimas gracias, Javier. Para nosotros la verdad que es un placer tenerte aquí de nuevo. Y aunque creo que necesitas muy poca presentación dentro de la UFM, para los que nos estén viendo desde fuera, quiero comenzar diciéndoles que, que Javier es actualmente consejero de Hacienda en la Comunidad de Madrid, lo que sería equivalente a un ministro regional de Finanzas, si no me equivoco, desde agosto de 2019. Javier asume el cargo con una misión muy clara, ¿no?, que es llevar a cabo una política fiscal de equilibrio presupuestario y reducción de impuestos. Y también quería comentar que durante la primera mitad de 2019 fue el jefe de gabinete del presidente del Partido Popular. A esta posición llega después de 4 años trabajando como vicerrector de la Universidad Francisco Marroquín, aquí en Guatemala, en la que también dirigió la carrera de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. En la Comunidad de Madrid fue consejero de Sanidad de 2010 a 2014, periodo en el que implantó la libre elección de médico y hospital y extendió soluciones tecnológicas como la historia clínica digital y receta electrónica. También ha sido consejero de Inmigración, secretario general de la Fundación FAES, diputado en el Congreso y subdirector del gabinete del presidente del Gobierno, José María Aznar. Javier es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y también ha sido profesor asociado de la Universidad Camilo José Cela. Además, es columnista habitual en Libertad Digital y otros medios digitales. Y además a mí me encanta verte, Javier, cuando te entrevista a Federico en todos estos medios, siempre tienes unas conversaciones realmente entretenidas. Así que bueno, después de esta pequeña presentación, para todos los que nos estén viendo, Javier, de nuevo muchísimas gracias. Y aunque creo que la conversación de hoy se podría tener seguro desde muchos distintos puntos de vista, quería que me permitas comenzar haciéndote 2 preguntas que creo que son elementales, ¿no? Y es, por un lado, ¿qué entendemos por liberalismo y es posible aplicar políticas liberales desde las instituciones? Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación, Will, y vamos a entrarle rápido a las cuestiones que planteas. ¿Qué entendemos por liberalismo? Bueno, entiendo por liberalismo la certeza, el tener muy claro, por encima de cualquier otra cosa, que lo más importante es la libertad, que la libertad no es ni un medio ni algo de lo que se pueda prescindir o no, y si hay que coartarla, pues se coarta. No. O sea, la libertad es el fin en sí mismo, porque es lo que explica la dignidad humana, la dignidad de la persona. Y en segundo lugar, porque además las políticas basadas en la libertad han demostrado sobradamente que son las que mejor funcionan. Y eso en sentido práctico tiene que ir unido también a la idea de individuo, ¿no? Y eso en política
es fácil confundirse, ¿no? Y empezar a ver colectivos, ¿no? Entonces uno habla para los colectivos y hace política para los colectivos, ¿no? Porque es que me han venido los sectores, oiga, si es que no son los sectores, no son los comerciantes, no son los estudiantes, no, son individuos, cada uno de ellos distinto de todos los demás. O sea, esa idea que en EPRI y en UFM se explica muy bien y se profundiza mucho en ella de individualismo metodológico, no es solo una cosa para clases, es que es una cosa que uno tiene que recordar todos los días, por ejemplo, cuando está en la política activa. Y a partir de la idea de libertad individual, libertad del individuo, a partir de ahí viene todo lo demás. Y lo primero es responsabilidad individual, y propiedad privada y Estado de Derecho. Yo creo que eso es para mí el liberalismo, y eso es lo que yo trato de aplicar, lo que he tratado de aplicar siempre. Y bueno, pues lo enlazo ya, si quieres, con tu segunda pregunta. Yo creo que sí es posible, efectivamente. No creo, vamos a ser realistas, no creo que sea posible aplicarlo todo el mismo día, ni creo que sea posible aplicarlo todo el primer día, pero sí que creo que es posible hacer una política coherente con una visión liberal de la vida y con unos postulados de defensa de la libertad individual, y tratar de hacer una política que favorezca la libertad. Y además, lo he visto hacer con José María Aznar cuando era presidente del gobierno, o en la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre cuando era presidenta de la región, o ahora Isabel Díaz Ayuso. Y en otros países, por ejemplo, hay casos muy, muy, muy impresionantes. El de Chile es el más conocido siempre en Latinoamérica, pero, por ejemplo, el caso de Estonia, una de las repúblicas bálticas pequeñitas que estaban incluidas o absorbidas por el gran monstruo soviético, bueno, pues cuando logró salir de la tiranía comunista, pues empezó a aplicar unas políticas que le parecieron de sentido común, y aquello funcionó como un tiro, y en este momento pues es uno de los países con mayor libertad económica del mundo y de los que mejor le va en el mundo. Y es un país en el que tiene unos impuestos bajísimos, ha duplicado su renta per cápita en los últimos 20 años. O el caso de Irlanda, que también era el país, junto con España y Portugal, más atrasado de la Unión Europea, y gracias a una política muy liberal de impuestos bajos, de libertad económica, ha conseguido avanzar extraordinariamente. Hablo de mi propia experiencia aquí en la Comunidad de Madrid. Pues también lo hemos visto y tiene sus resultados. Voy a compartir un momento una cosa para que lo vean las personas que nos siguen. Bueno, en la Comunidad de Madrid, que es la región de Madrid, llevamos 16 años seguidos bajando todos los impuestos y sin subir ninguno. Bueno, y eso no es común, o sea, eso no pasa en casi ningún sitio en realidad, ¿no? Empezamos en el año 2004 y hasta el 2019, y en este año 2020 también hemos bajado el impuesto sobre la renta 4 veces, el impuesto de sucesiones y donaciones el impuesto de sucesiones, el de las herencias, está bonificado al 99%, el impuesto de patrimonio no existe, y estos ya son impuestos más pequeños que tratan sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Bueno, pues el resultado de esta política es que durante estos 16 años, 46.000 millones de euros, que diríamos serían pues, probablemente unos 55.000 millones de dólares, se han quedado en manos de la gente, en manos de cada una de las personas que lo ganó con el sudor de su frente, ¿no? No ha llegado un político y un burócrata a sacárselo del bolso y a llevárselo para aplicarlo a una finalidad que el político o el burócrata han decidido que es lo que le conviene. O sea, al final es la gente la que sabe lo que le conviene, ¿no? Y esto pues es muy importante. Por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, esta política de bajada de impuestos
ha significado que, por ejemplo, una persona que tenga un nivel de renta de 20.000 euros al año, que es un nivel de renta en España, es un nivel de renta bajo, 25.000 dólares al año, con esta política de bajada de impuestos de 16 años seguidos, ha ahorrado 60.000 euros. Es decir, por tanto, el equivalente a su sueldo de 3 años, ¿no? en impuestos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso son políticas que se ven y que se pueden hacer. ¿Se podría haber hecho más? Pues sí, se podría haber hecho más. Si se hubiera hecho más, probablemente hubiéramos tenido un problema político monumental. Pero hemos hecho lo que se ha podido y continuamos. Estupendo. Javier, la verdad que con todo lo que dices, ¿no? Hablando de Estonia, el caso de Chile también has comentado, y Madrid, que siempre ha sido una especie bueno, como la resistencia, ¿no?, a las medidas socialistas, y además, por lo que estás diciendo, 16 años seguidos en una dirección clarísima y además con unos resultados muy constatados ya, ¿no? Entonces, quiero que me cuentes, porque creo que es interesante, qué es lo que no se sabe, ¿no? Porque, claro, a lo mejor alguien que está viendo esto desde casa dice, bueno, pues si esto es así, los resultados están dando, ¿por qué es tan difícil tener que hacer esto? Bueno, vamos a ver, yo creo que hay una parte... Lo que es muy importante, y eso lo explicaba muy bien Manuel Ayao el Muso, es que no te fallen nunca los principios, o sea, que no te olvides nunca de los principios, ¿no? Y luego que avances todo lo que puedas. Me voy a poner una frase que a mí me gusta mucho, que es esta. Antonio Cánovas del Castillo fue el líder del liberalismo conservador español, el gran líder, en realidad, del liberalismo español del final del siglo XIX, ¿no? El que asentó un sistema de partidos, un sistema de libertades públicas, constitucional, sin golpes militares, etc. Y dijo una vez esta frase: la política es el arte de aplicar en cada época de la historia aquella parte del ideal que las circunstancias hacen posible. Y uno ve o escucha esta frase y lo que piensa más rápidamente es, bueno, esto es como bueno, que da igual, ¿no? O sea, que en cada época haces lo que quieras. No. De esta frase, la palabra clave es esta, es la palabra ideal. Tienes que tener un ideal muy, muy, muy claro, que es el que te haga dar los pasos en la dirección correcta. Una de mis líderes políticas favoritas es Margaret Thatcher. Yo soy liberal por Margaret Thatcher, ¿no? Porque yo tenía 13 años, 14 años cuando ella llega al gobierno y la empecé a ver en televisión y en los periódicos y me parecía que era fantástica. Aquella señora que decía unas cosas increíbles y además las hacía, ¿no? que era lo más impresionante. Y fíjate en esa frase lo que dice Margaret Thatcher, ¿no? Llegué al despacho con un propósito deliberado, cambiar Gran Bretaña de una sociedad dependiente a una sociedad capaz de valerse por sí misma, de una sociedad, de una nación de dame algo a una nación de hazlo tú mismo, ¿no? Una Gran Bretaña que sea levántate y echa a andar en vez de siéntate a esperar a que alguien te lo dé hecho, ¿no? Entonces, a mí esto me gusta mucho y me hace recordar que efectivamente hay muchas cosas siempre y cuando uno recuerde cuál es el ideal. Es decir, que los pasos que des en la política de todos los días vayan en la dirección correcta. Por ejemplo, queremos hacer una política de liberalización de tal o cual sector. Imaginemos en Guatemala capital, liberalización, por ejemplo, de los autobuses. ¿Qué faltaría una liberalización de los buses en Guatemala en vez de esos buses rojos hipersubvencionados y que no echan más que nubes de humo y mal servicio a los ciudadanos? Bueno, pues pensemos, pues tú puedes pensar, no lo puedo hacer todo de golpe, pero ¿por qué no puedo hacerlo nada más que en una zona o en un recorrido? Abro uno a la competencia para que se vea
que se puede, ¿no? Y no abro dos, porque si abro dos, entonces tengo un lío. Pero lo que no hago es dar la marcha atrás, ¿eh? Lo que no hago es intentar incautarme de las líneas privadas que hay de transporte hacia los pueblos para coordinarlas desde el ayuntamiento. No. O sea, que todos los pasos que des, aunque sean cortos, vayan en la dirección correcta. Y si no puedes dar ninguno, no das ninguno, pero no des ninguno en la dirección equivocada. Javier, la verdad que lo que me estás diciendo me parece, creo que muy de sentido común, que alguien que llega nuevo a esto, ¿no? Pues tengo varios alumnos con los que hemos estado hablando de esto en clase y se entiende. No sé si nos podrías decir, ¿no? Has hablado de los autobuses en Guatemala, de un ejemplo tuyo en el que te vieras un poco en ese conflicto, ¿no? En el que tuvieses que tener claro el ideal, como dices en la frase de Cánovas, pero prestar mucha atención también a cuáles son las circunstancias para intentar avanzar en ese objetivo que quieres hacer. No sé si nos podrías contar, en algún caso, una experiencia propia tuya en este sentido. Bueno, sí, yo creo que la experiencia más importante, o sea, yo tengo dos experiencias, una que salió bien y otra que salió mal. Entonces, bueno, pues las cuento las dos, ¿no? La que salió bien son ambas de cuando fui consejero de Sanidad, o sea, lo que sería equivalente a ministro regional de Salud en la Comunidad de Madrid, aquí, vamos a eso, justo antes de ir a Guatemala. La que salió bien fue poner en marcha o establecer un sistema de libre elección de médico y de hospital dentro del sistema público de salud en Madrid, ¿no? En Madrid hay 36 hospitales públicos, 16.000 médicos. Es un sistema, digamos, es un sistema único, no está separado seguridad social del sistema, digamos, lo que ahí sería del Ministerio de Salud. Y es un sistema en general de buena calidad, muy costoso, etcétera, bueno, pero con buenos resultados. Pero no dejaba elegir a la gente, no les permitía elegir. Y mi jefa de entonces, que era Esperanza Aguirre, que es una gran admiradora de la UFM y que ha ido por allí, quería hacer libertad de elección y establecer libertad de elección. Y lo preparamos. Ojo, todas estas cosas, luego hay que saber pasar del ideal, de esa idea de yo quiero que haya libertad de elección, a luego llevarlo a cabo. Y eso hace falta traducir las ideas y los principios en proyectos políticos, refinarlos, prepararlos. Luego ya tiene una parte técnica en la que se necesita, sin olvidar el ideal, sin olvidar los principios, porque se lo deja uno solo a los técnicos, entonces empiezan a hacer una cosa como de consultores del Banco Mundial o del BID, y entonces estamos perdidos. Pero entonces lo preparamos y todo el mundo, bueno, en el Parlamento regional todo eran acusaciones. Bueno, será el caos, esto servirá para la privatización de la... Bueno, mentira. Hecho a andar justo ahora, hace 10 años, la libertad de elección de médico y hospital en Madrid. Han elegido libremente médico los madrileños durante estos 10 años centenares de miles de veces y no solamente no ha ocurrido nada, sino que ha contribuido a mejorar un poco el sistema en el sentido de que hay un poquito más de competencia entre los médicos, aunque no haya competencia, pues al final todos son empleados públicos y tal. Esa me salió bien, otra me salió mal, en cambio. Y yo creo que fue porque no medí los pasos. Nosotros teníamos en la región de Madrid, habíamos creado un nuevo tipo de hospital público, que teníamos en ese momento 2 hospitales públicos bajo gestión íntegramente privada, 100% privada, es decir, la administración, el gobierno regional sacaba una licitación a la que concurrían empresas especializadas en salud para construir y gestionar un nuevo hospital, ¿no? Entonces construían, imaginemos, como si fuera en Villacanales, ¿no? Un nuevo hospital en Villacanales, y lo gestionan y lo están gestionando en este momento por 30 años. Para el ciudadano es exactamente la misma, es igual que todos los demás hospitales, tiene la misma simbología, atiende a los mismos pacientes, etcétera, etcétera, pero el sistema de gestión es privado, con lo cual nosotros lo que veíamos era los indicadores son muy buenos de calidad de la asistencia, la satisfacción de los pacientes es mayor, porque la empresa privada que lo atiende ya se cuida de que la gente no
no esté descontenta, y el coste para el presupuesto público de cada hospital era como un 25% menos que un hospital público de gestión directa con empleados públicos de los que tenemos, ¿no? Bueno, pues teníamos teníamos 2 así ya funcionando, que ahora son 4, y yo pensé, bueno, pues voy a intentar a ver qué pasa si convierto 6 hospitales de los que ya existen en eso, en esa misma fórmula. No eran hospitales nuevos, eran hospitales que ya existían. Por tanto, ya tenían sus médicos, sus enfermeras, todo su personal, empleados públicos vitalicios, que cuando yo anuncié esto ayer hizo exactamente 8 años, pues se organizó la Mundial. O sea, la Mundial. Las mayores manifestaciones de la historia de Madrid fueron la llamada Marea Blanca, desencadenada, y esa fue otra cosa que no medí lo suficiente, el poder que pueden tener, en este caso fueron principalmente sociedades de médicos o sindicatos de médicos, de convencer a la gente de que eso iba a destruir la sanidad pública y que se iban a quedar sin hospitales públicos, ¿no? Entonces, yo creo que no medí suficientemente la longitud de los pasos y al final, bueno, lo único que ocurrió fue que un tribunal me ordenó suspender cautelarmente la aplicación de la medida. Iba a haber elecciones al cabo de 6 meses, yo ya vi que eso no se iba a poder hacer nunca y en ese momento pues me pareció que lo más lógico y lo más decente era presentar mi dimisión y además dejar la política. Y un año después aparecí en un lugar maravilloso llamado Guatemala, al cual me llegó un año después la notificación de una sentencia del Tribunal Constitucional Español diciéndome que lo que yo había pensado hacer era completamente legal, completamente constitucional. Pero esa fue la enseñanza que yo saqué. Pues la verdad que dice mucho la humildad que tienes al explicarlo, pero es que es súper interesante esto que estás diciendo y creo que para alguien que nos ve en casa, creo que la pregunta obvia que nos intenta decir, que lo has dicho, pero quiero meter un poco más ahí si puedo, es decir, bueno, al contribuyente le estaba costando menos, ¿no? El paciente estaba más contento. ¿Dónde está el problema? En que hubo gente con suficiente... Oye, vivimos en una sociedad abierta en la que hay un régimen de opinión pública, en la que hay capacidad de influir y en la que hubo gente que tuvo capacidad de, yo creo que de engañar a los ciudadanos, haciéndoles creer que esa medida les iba a excluir o dejar fuera de la cobertura de los hospitales públicos, cosa que era absolutamente falsa. En realidad lo que estaban haciendo era defender su manera de trabajar, su modo de trabajar, ni siquiera su puesto de trabajo, porque ese lo iban a seguir teniendo, ¿no? Pero la capacidad de influencia de determinados lobbies, de determinados grupos de interés, pues puede llegar a ser muy fuerte. Vale, gracias. Además, o sea, quizá, no sé si tanto ya metiéndonos en este caso, ¿no? Pero si nos abstraemos un poco, ¿qué piensas tú, ¿no? ¿Cuál es la principal dificultad que ves en la aplicación del liberalismo desde las instituciones? Has hablado ya de un caso práctico, creo que muy bien, nítido, ¿no? Pero ¿cómo lo ves tú en manera más general? A ver, yo creo que uno se puede encontrar dificultades porque intenta hacer cosas, tienes que normalmente ir a la contra de un mainstream normalmente muy potente entre académico, medios de comunicación, sindicatos, en fin, todas estas cuestiones que normalmente van en una corriente que no es liberal, sino más bien lo contrario. Pero en el fondo, para mí, la dificultad mayor que puede tener alguien que se siente liberal y que quiere hacer una política liberal es el mismo, ¿no? Y es incurrir en esto, en la fatal arrogancia. La tentación que uno tiene cuando está en cualquier nivel de poder, puede ser uno, en fin, ayudante del regidor tercero del municipio de 20.000 habitantes más pequeño de la provincia, ¿no? O ser presidente del gobierno o presidente de la república. La tentación de creer que yo sí que sé lo que la gente necesita, la tentación de pensar
esto es cuestión de organizarlo bien, ¿no? O sea, yo le voy a quitar el dinero a la gente y les voy a organizar lo que ellos quieren. No, que no. O sea, que es que no hay ni político, ni burócrata, ni consultor del BID, ni experto, ni profesor universitario que sepa mejor que la señora de la tiendita qué es lo que necesita la señora de la tiendita. Ella lo sabe perfectamente, perfectamente. Y lo que hay que hacer es tratar de estorbarle lo menos posible, de quitarle los obstáculos lo menos posible, de que pueda llevar adelante su negocio, de que pueda sacar adelante a sus hijos. Pero lo peor es la fatal arrogancia, ¿no? Que es el más común, ojo. De ahí viene también la vanidad, de la que hablaba Weber, que muchos estudiantes de EPRI me han oído hablar de Weber, ¿no? Y de esa explicación de la vanidad como el principal, el peor de los defectos de los políticos, ¿no? Pero es esa arrogancia que a veces, sin darte cuenta, la mayor parte de las veces, sin darte cuenta, te lleva a pensar, yo sí que sé lo que necesita la gente, ¿no? Y es que al final, ojo, el liberalismo es humildad, ¿no? Y el liberalismo requiere humildad y produce humildad, ¿no? O sea, en realidad, un gobernante liberal es un gobernante que quiere mandar menos, ¿no? O sea, quiere privatizar porque no quiere él ser responsable de una empresa de transporte aéreo, por ejemplo, ¿no? Quiere que lo haga quien quiera, quien lo sabe, ¿no? Que quiere reducir el peso del Estado, ¿no? O sea, que el Estado no mande sobre tanta parte de la economía. Bueno, pues eso es humildad, ¿no? O quiere bajar los impuestos, bueno, porque no quiere disponer de tanto dinero de los demás, prefiere que sean ellos los que decidan por sí mismos para qué lo van a hacer, ¿no? A ver, en tiempos de COVID esto es muy duro, porque estamos viendo como muchos gobernantes, junto con una cosa son medidas que discutibles o no, pero que se han podido tomar con la mejor intención o tratando, y tiempo habrá de discutir hasta qué punto eran necesarias y qué resultado dieron, pero otra cosa son los que, por ejemplo, hoy aquí en España lo hemos tenido muy claramente, lo tenemos muy claramente en el gobierno nacional de socialistas y de Podemos, de comunistas, o sea, una actitud de autoritarismo arrogante, ¿no? O sea, de ahora vamos a mandar nosotros y ahora yo lo que quiero son poderes excepcionales para poder mandar y decir a la gente lo que tiene que hacer, ¿no? Más allá de precauciones de salud o lo que se quiera, ¿no? Y estos tiempos pues, son especialmente duros. Una de las cosas que hablo a menudo con Eduardo Noya cuando estamos discutiendo textos clásicos y demás es un poco, y es un tema muy interesante, es el factor del miedo, ¿no? Lo importante que es el miedo en la política. Y claro, una crisis de este tipo es la excusa perfecta para que la gente, con el miedo natural que le surge con una cosa de este tipo, se eche a los brazos y que alguien haga algo al respecto, ¿no? Entonces todo el mundo, pues evidentemente, mira al gobierno. Pero ¿cómo ves tú, no sé, si a lo mejor, evidentemente esto es como un experimento social en directo, nadie tenía la receta en ningún lado del mundo, cada uno lo ha hecho como ha podido, unos mejores y otros peores. ¿Ha habido algún caso, hay alguna iniciativa que a ti te parezca interesante en este respecto? Bueno, vamos a ver, yo creo que bueno, yo lo primero es que estoy seguro de que de estos, de momento, 8 meses que llevamos y los que falten, desgraciadamente, de pandemia fuerte en todo el mundo, esto va a dar para escribir, leer, dar clases, hacer grupos de discusión en todo el mundo, en todos los países, en todas las lenguas y por mucho tiempo. Y yo espero que en el mundo liberal haya mucha producción sobre todo esto porque ha sido, está siendo algo, o sea, yo creo que nunca ha habido un experimento de ingeniería social de semejante magnitud al mismo tiempo en todo el mundo. O sea, mandar a todo el mundo, de todo el mundo, que se meta en su casa al mismo tiempo. No ha habido experimento de ingeniería social mayor que este, ¿no? Dentro de todo, bueno, pues lo veremos. Yo creo que hay países en los que claramente las cosas parece que han ido mejor. Es el caso
Corea del Sur, también de Taiwán o también de Singapur. Dentro de Europa, claro, yo creo que todavía no podemos saberlo porque todavía no ha terminado, ¿no? Pero el caso de Suecia es controvertido, porque si uno lo compara con los demás países escandinavos tienen una mortalidad y una incidencia mayor, pero si lo compara, por ejemplo, con España, ya me quedaría yo con las cifras de los suecos, pero en este mismo momento, vamos, ¿no? Ahora mismo lo estamos viendo aquí en la propia España. El gobierno de la nación está empeñado en imponer toques de queda, en imponer cierres de la actividad, o por lo menos de circulación de movimientos, de pasar de unas provincias a otras, etcétera. Y en cambio en la Comunidad de Madrid lo que estamos apostando es por una estrategia de test masivos, de test inmediatos que permitan no meter en casa a todo el mundo al mismo tiempo porque no sé quién está contagiado, ¿no? Sino detectar al que está contagiado para a ese sí decirle que se tiene que encerrar, aislar y separar para no contagiar a los demás. Yo creo que va a haber muchas lecciones que podamos sacar de todo esto. También, desgraciadamente, si atendemos a la experiencia, creo que dejará unas cuantas malas consecuencias. Hay un gran autor que es Robert Hicks, que escribió un gran libro que recomiendo a todos, que se llama Crisis and Leviathan, en el que explica, y usando muchos ejemplos de la historia de la humanidad, cómo siempre se ha dado el fenómeno de que en una crisis, sea una guerra, la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el Estado ha adquirido mayor poder o mayor injerencia en función de las circunstancias de la guerra o en función de las circunstancias de la catástrofe que fuera o de la crisis que fuera, y luego, cuando ha terminado eso, no lo ha devuelto, sino que lo ha retenido y se lo ha quedado. A mí no me gustaría nada que de esta terrible pandemia una de las consecuencias, bastantes desgracias ha traído, principal los millones de personas que han muerto en el mundo, no me gustaría nada que la consecuencia fuera que además el Estado, que se ha atribuido poderes muy importantes, excepcional en muchos países, ya se quedará con esos poderes para siempre, porque pues eso sería terrible. Y Javier, una pregunta también con respecto al tema de la vanidad, ¿no? Con Weber. O sea, no sé si es un poco filosófica la pregunta, pero, por ejemplo, en tu experiencia, el problema parte del político generalmente, ¿no? De que llega diciendo, tranquilos todos, aquí llego yo y lo hago, o hasta qué punto es la administración. En Estados Unidos muchas veces habla del deep state y cosas de este tipo, ¿no? La burocracia, los funcionarios muchas veces, ¿no? ¿Dónde ves tú ese peligro más evidente? Hay de todo, hay deep state, sí, hay funcionarios que no conciben que haya algo que pueda funcionar si no son ellos quienes lo llevan. Y luego al final, cuando les preguntas y cuando lo sueltan ese poder y lo devuelven a la sociedad, que es donde siempre debió estar, dicen, pues no funcionan mal las cosas, ¿no? es simplemente, a veces puede ser también, pues eso, que uno lleva toda la vida haciendo algo y piensa que si no lo hace todos los días se va a venir el mundo abajo, ¿no? Pero es el político, es el jefe de prensa que tiene al lado, que dice algo tienes que hacer, ¿no? O sea, la peor frase que puedes escuchar es algo tienes que hacer, porque ese algo tienes que hacer, por una parte te crea una ansiedad horrible. Joder, si no hago nada, entonces me van a poner, como digamos en España, a parir, ¿no? O sea, y ese algo induce o te conduce muchas veces a decisiones no suficientemente meditadas, no suficientemente contrastadas con tus principios. A ver, ¿esto contribuye a algo o es simplemente postureo, como diríamos en España, ¿no? O sea, es decir, acentuar una postura para que la gente mire y vea y piense que estoy haciendo algo, ¿no? Pero hay que sustraerse a todo, hay que tratar de hacer el esfuerzo de sustraerse a todo eso y de obligar incluso al equipo que le rodea a uno a que no se sientan animados a llevarte en esa dirección. Estupendo. Y Javier, ¿qué consejo práctico le darías a
pues quizá puede ser alguien que esté entrando en el poder, ¿no? En un cambio electoral, o a lo mejor una persona joven que se está empezando a estudiar todos estos temas. ¿Qué consejo le darías, ¿no? A alguien que está muy interesado por el tema del liberalismo y que está empezando a lo mejor sus primeros pasos? Pues mira, uno muy práctico que no lo darán en ningún manual de políticas públicas, que es actuar muy rápido. Pero muy rápido significa en las primeras 2 semanas de llegar al puesto. Me estoy refiriendo sobre todo si es el máximo puesto, ¿no? Si es el caso en Guatemala de la presidencia de la República, en España de la presidencia del gobierno. Yo esto lo aprendí de José María Aznar. Déjame que te vuelva a compartir por última vez una pantalla para enseñarte una cosa, y es esta. Este es José María Aznar, que fue presidente del gobierno de España del año 96 al 2004. También ha ido a la UFM, es doctor honoris causa por la UFM y además muy admirador de la UFM. Él llega al gobierno en el año 1996, el mes de mayo, el 6 de mayo. Y menos de un mes después aprobó o llevó una semana y a la semana siguiente otro, 2 paquetes muy profundos de lo que este diario El Mundo describió como el gobierno da un giro liberal para que el sector privado relance la economía. Y efectivamente ahí se hizo un gran paquete, el mayor paquete modernizador de la economía española fueron esos. Ahí fue la privatización de las líneas aéreas, la competencia en el sector eléctrico, la competencia en la telefonía. Hasta ese momento nadie tenía teléfono móvil, teléfono celular, porque solamente había una empresa. Y claro, pues era carísimo. Todo eso lo hizo en los primeros 15 días. Y una vez yo le pregunté, yo he trabajado muchos años con José María Aznar y es amigo, y un día le pregunté que por qué lo había hecho tan rápido. Y la frase de Aznar, los que le han visto por allí por la universidad saben cómo habla soy como muy cerrado, me dice, pues está clarísimo. Para que no les diera tiempo a los ministros recién nombrados a llegar al despacho y a que todo el mundo al que vieran les dijera que eso no se podía hacer. Y es verdad. O sea, si uno tiene claro, me han elegido alcalde de San Cristóbal. Bueno, pues, y yo tengo claro que lo que quiero hacer es esto, hazlo en la primera semana, las primeras 2 semanas, porque si no va a haber toda una presión brutal, no solamente a ti, sino a los que trabajan contigo y tienen que desarrollar esas medidas para decirles que eso no se puede hacer, que eso sería desastroso, en fin, y al final terminas no haciéndolo. Y eso pues es un desastre. Ahora, eso sí, eso significa que tienes que llegar al gobierno con esas 2, 3 ideas o esos 2, 3 proyectos muy claros y bastante desarrollados ya y con unos equipos muy rodados que te lo vayan a hacer funcionar muy, muy inmediatamente. O sea, es decir, que haya pasado ya de la ocurrencia o de la idea al proyecto y del proyecto ya al modelo casi preparado para ponerlo en aplicación inmediatamente. Ese es un consejo práctico. Me ha encantado y no lo sabía además, así que está entretenido. Ahí tenemos, vale, perfecto, ya me está llegando aquí. Bueno, voy a lanzarte, Javier, con las preguntas que nos van llegando por las distintas redes, si te parece. Bueno, la primera pregunta es de Alberto Ronaldo Archila Tinti en Facebook, si no me equivoco, y la reflexión de Alberto, previo a la pregunta, nos dice: el inconveniente es que los empleados públicos, en este caso hospitales, tienen la mentalidad de perpetuarse hasta el retiro y eso hace que los servicios públicos bajen los estándares de calidad. Si hubieran terciarizado los servicios públicos, pero mantenido los beneficios para los empleados y midiendo las mejoras de los servicios de los ciudadanos, ¿creen que hubiera funcionado o siempre hay una parte afectada en la transición? Bueno, pues ahí está lo divertido. Les habíamos mantenido los beneficios a los empleados. Mejor dicho, les habíamos dicho que podían optar, sí. Iban a continuar trabajando
o en ese o en cualquier otro hospital de la red pública de Madrid, y el que quisiera trabajar para la empresa iba a poder hacerlo, y el que quisiera pasar a otro hospital y trabajar, o incluso permanecer en ese hospital con su régimen habitual de trabajo, lo iba a poder hacer. Y aún así, a ver, eso sí que contribuyó a que algunos médicos empezaran a pensárselo, pero no bastó para que siguieran viéndolo como una amenaza a su modo. Luego yo, esto lo planteamos un mes de noviembre y lo íbamos a aplicar el 1 de octubre siguiente. Fue demasiado tiempo. Yo ahí luego me acordé de esa enseñanza de Aznar de hacer las cosas con relativa rapidez, porque si se dejan alargar mucho tiempo se estropean y se envenenan, ¿no? Pero sí oí luego explicaciones de médicos que me decían, no, bueno, vamos a ver, yo fui a las manifestaciones, pero yo en realidad no es que fuera por la sanidad pública, sino porque, bueno, pues porque yo pensaba que eso me iba a perjudicar en mi actividad privada como médico, o sea, cosas que no tenían nada que ver y que además no les iba a afectar. Al final lo que termina venciendo, y muy claramente en el caso de los empleados públicos o de esta forma de trabajo de los empleados públicos, lo que termina venciéndolo es cuando lo llevas a efecto y comprueban que pueden seguir trabajando bien, que pueden seguir asistiendo a sus pacientes, desarrollando su actividad docente, investigadora, lo que se quiera, y que además su manera de trabajar no se ve perjudicada y que incluso ganan más dinero. Y eso era lo que estaba a punto de pasar aquí en Madrid en octubre de hace 7 años, cuando llegó un tribunal y me lo mandó parar. Y claro, en ese momento, o sea, faltaban 15 días para que las empresas se hicieran cargo de la gestión. Yo sabía perfectamente que el día que las empresas se hicieran cargo de la gestión en esos 6 hospitales, se acababa la broma, porque todo el mundo iba a comprobar que el hospital seguía abierto, seguía atendiendo a sus pacientes, y los médicos y las enfermeras iban a ver que podían seguir trabajando incluso en mejores condiciones. Otra pregunta nos viene de Nelson Quintanilla en Facebook y nos pregunta: ¿qué ideas erróneas se tienen sobre el liberalismo que afectan su incorporación en la política o en las instituciones? Es una buena pregunta, Nelson. Yo creo que la idea más errónea y más común es la gente que piensa que el liberalismo es una cosa para que los ricos se protejan a sí mismos, ¿no? Y las empresas se protejan o se beneficien a costa de los, digamos, del poder, ¿no? Cuando es exactamente al revés. O sea, el liberalismo es lo contrario del mercantilismo. No hay nada más absolutamente contrario a la idea de liberalismo que yo tengo, y la que en la UFM se explica, y yo mismo he escuchado muchas veces. Nada hay más contrario que aquel empresario que pretende vivir de las rentas que le protege el Estado, frente a la competencia o frente a las reclamaciones de los usuarios o lo que se quiera, ¿no? Pero es muy fácil trasladarle a la gente la idea falsa de que, bueno, esto es una cosa de los ricos para protegerse de los demás. No, cuando es exactamente al contrario. O sea, es más, invariablemente en todos los países, y ahí están los grandes libros y aportaciones muy recientes de gente como Steven Pinker o como Johan Norberg, que lo que muestran es cómo los grandes beneficiados de la liberalización, del comercio libre, de la globalización, son principalmente las personas que tenían más dificultades, que tenían menos renta, que tenían menos capacidad, ¿no? Hoy me pasó una anécdota muy divertida en el Parlamento Regional. Estos días que yo esta mañana me he pasado toda la mañana en la comisión de presupuestos del Parlamento Regional explicando, rindiendo la cuenta del año pasado, del gasto público del año pasado, ¿no? Y me dice una diputada de Podemos, que es extrema izquierda: bueno, claro, ustedes como
han eliminado el impuesto del patrimonio porque lo que quieren es favorecer a las personas a las que ustedes representan, que son a los más ricos. Y entonces se me ocurrió, y mientras estaba ya hablando me puse a mirar en internet y vi efectivamente que hay un estudio que se hace en España siempre después de todas las elecciones, que lo hace el Centro Oficial de Investigación, el Centro de Investigaciones Sociológicas, que enseñaba que de las últimas elecciones el partido que tenía una proporción de votantes mayor de renta alta o muy alta era Podemos. Y le digo, no, oiga, no se atribuye usted la representación de las personas de menor renta o de más dificultades, porque usted al revés, es lo contrario. O sea, esta idea falsa de que ustedes, como son liberales, lo que quieren es que los ricos sean muy ricos y que los pobres sean muy pobres, que no. Hombre, que es exactamente al revés, ¿no? Es exactamente al revés. No lo sabía, es bastante fuerte el dato, ¿eh? Rocío Godínez, en YouTube, nos pregunta cómo poder establecer medidas liberales en salud en Guatemala si no tenemos una extensión de infraestructura de hospitales. Rocío Godínez, como es inteligente y le quedan 3 meses para terminar la carrera, no, 3 meses no, que le queda 1 mes y medio para terminar la carrera, pues hace una muy buena pregunta. Efectivamente, la clave de que funcione este modelo que yo apliqué en Madrid, que hay ahora mismo en 4 hospitales aquí en Madrid, es que haya libertad de elección real. Es decir, que el paciente o el enfermo, si no quiere ir a ese hospital público de gestión privada, se puede ir a otro hospital público y que eso tenga una penalización para la empresa que gestiona el hospital, porque al final entonces significa que son los pacientes, los ciudadanos, los que están ejerciendo con sus decisiones el control de calidad del hospital, ¿no? Yo por eso hicimos primero la libertad de elección y luego la externalización o terciarización de la gestión de los hospitales. Pues precisamente yo lo que veo, y lo he dicho muchas veces allí en Guatemala, y lo digo siempre con el mayor de los respetos, porque yo no le quiero decir a Guatemala lo que tiene que hacer, que yo no soy guatemalteco, aunque lo sienta muy, muy cercano, ¿no? Precisamente yo creo que el sistema de salud de Guatemala tiene tantos problemas de todo tipo, desde hace tantos años. O sea, hay un sistema de seguro social y un sistema de asistencia de salud desde hace muchas décadas y funcionan los dos mal. Uno peor que otro, pero funcionan los dos mal o muy mal. Hay pocos hospitales. No es normal que municipios como Villacanales o como San Cristóbal o como tantos otros no tengan un hospital, que a mí me parece que precisamente eso lo que abre es una oportunidad, porque este tipo de hospitales de la fórmula que aplicamos aquí en Madrid, también en Valencia y también en Perú hay un par de ellos bajo esta fórmula, lo que permite a la administración es encomendar a una empresa la construcción y la gestión de un hospital y proyectar el pago tanto de la construcción como de la gestión a 30 años, o a 40 o a 20, los que se decidan en el plazo. Con lo cual, tú sabes perfectamente lo que te va a costar ese hospital a lo largo de los próximos 20 años o 30 años. Entonces, yo precisamente me parece que un país como Guatemala o muchos otros países de Latinoamérica son este tipo de fórmulas de gestión sería la única fórmula que yo veo viable para que extiendan su red pública del sistema de salud. Insisto, me vale para el seguro social o me vale para el sistema público de salud, porque de otro modo pues veo muy difícil que salgamos del Roosevelt y el San Juan de Dios y el San Juan de Dios y el Roosevelt. O sea, o se prueba otra manera, o si no, me temo que las carencias, las dificultades, las absolutas deficiencias que puedan existir van a continuar. Quique Briega Muñoz nos dice: muchas gracias, Javier, por tu testimonio. Es un gran ejemplo de cómo aterrizar las ideas liberales en la sociedad.
Has comentado sobre cómo Madrid se ha caracterizado por la bajada de impuestos, sin embargo, esto no ha impedido que Madrid sea una de las comunidades más solidarias con el resto de las regiones de España. Sin embargo, una bajada de impuestos podría conllevar un desajuste presupuestario. ¿Cómo de factible es en la realidad compaginar bajada de impuestos con una reducción de partidas de gasto que pudiesen no ser necesarios ser costeadas por la administración pública? Por ejemplo, hacer películas de cine. Efectivamente. Bueno, pues efectivamente, yo creo que hay que hacerlo de una manera muy prudente. Yo creo que contener el gasto o reducirlo en aquello que se puede reducir. Y hay muchas cosas que hace la administración y que probablemente no debería hacer o podría hacerlo con menor coste. Es algo que hay que tener en cuenta. Ahora, no es lineal el hecho de que se produzca una reducción de impuestos y baje la recaudación exactamente en la misma proporción. De hecho, hoy mismo, y perdonen porque es que tengo los ejemplos muy recientes, hoy a lo que iba a la comisión era, por supuesto, a rendir cuenta del gasto del año pasado, pero sobre todo a deslizar una cosa que tenía unas ganas enormes de decir. En el año 2019, en la Comunidad de Madrid, entraron en vigor 2 bajadas de impuestos. Una fue en el impuesto de sucesiones entre tíos y sobrinos o entre hermanos. No entre padres y hijos, porque ese ya está bonificado al 99%, sino entre segundo grado de consanguinidad, ¿no? O de parentesco. Y el resulta que el impuesto de sucesiones el año pasado en la Comunidad de Madrid no bajó la recaudación, sino que subió en 47 millones de euros. Oiga, y en otra reducción que se hizo en el impuesto de transmisiones patrimoniales, que es un impuesto que grava sobre todo la compraventa de vivienda usada, de vivienda de segunda mano, pues en ese también había habido una bonificación para viviendas de menos de 250.000 euros, etcétera, etcétera, y también había subido la recaudación. Y entonces me he hinchado a decírselo a mis adversarios de la izquierda para decirles, ven como ustedes, como no siempre, eso es lo que se llama la curva de Laffer, ¿no? Bueno, se hizo muy popular en la Norteamérica del otro gran líder liberal práctico que ha habido en las últimas décadas, que ha sido Ronald Reagan. A ver, yo tampoco creo que la curva de Laffer se cumpla siempre y que se cumpla sin fin, ¿no? O sea, no porque uno, si baja uno el 100 de los impuestos, no va a subir la recaudación. Pero sí que es cierto que al bajar los impuestos, por una parte disminuye el fraude en alguna medida, o en bastante medida, y luego en otra medida es dinero que se queda circulando en el sistema, en compras, ventas, en ahorro, y eso genera actividad económica que finalmente genera recaudación tributaria a través del IVA o a través del impuesto sobre la renta, ¿no? El caso del impuesto de sucesiones en Madrid es muy llamativo. No tengo ahora mismo la cifra delante, la podría buscar, pero en España es impuesto de sucesiones y donaciones. O sea, es decir, si un padre o cualquiera le dona a otra persona, te voy a donar, no me refiero a una donación a una fundación, sino de una persona a otra. Te voy a donar a mi hija 100.000 euros para que te compres una casa, eso tiene que pagar un tributo, ¿no? Y cuando estaba grabado con el tributo completo sin bonificación aquí en la Comunidad de Madrid, pues se declaraban, hablo de memoria y perdóname por la imprecisión, a lo mejor 10.000 donaciones al año. Cuando se empezó a bonificar al 99%, se están notificando y por tanto tributando, hace que son 80.000 donaciones al año, ¿no? O sea, N veces más. Porque a la gente, si tengo que pagar 30 euros de impuesto, pues no me merece la pena meterme en un lío y que luego de dónde ha salido este dinero y ese es dinero negro y tiene usted, a ver, una penalización y tal. Ahora, si el tributo en vez de 20 euros son 2.000 euros, entonces a lo mejor se lo piensa, ¿no?
Entonces, yo creo que esos factores también hay que tenerlos en cuenta a la hora de pensar en reducciones de impuestos. Perfecto, gracias Javier. Pues nos da tiempo solo a una pregunta más y también creo que es buena, es de Edwin Reyes y nos pregunta en YouTube ¿cómo podemos introducir las ideas liberales en las políticas públicas de Guatemala y no morir en el intento? Bueno, y esa es la tarea que hace... A ver, en Guatemala ustedes no se dan cuenta, pero cuando llegamos desde fuera y nos vamos a vivir allí, vemos que hay más políticas liberales de las que uno ve y luego otras muchas que no son nada liberales, ¿no? Pero yo en eso me fijaría muchísimo en el ejemplo de Manuel Ayau, ¿no? Y en la experiencia de Manuel Ayau, en lo que hizo, en cómo al mismo tiempo que era una persona que leía, pensaba, crea y funda una universidad tan importante como la Marroquín, al mismo tiempo incidía en política, fue candidato a vicepresidente, fue candidato a diputado y luego se ocupó, estuvo pendiente de momentos especiales y cuando se fue a hacer la Constitución y él logra influir en la idea de que el Banco de Guatemala tenga prohibido prestar al Estado. Si el Estado necesita préstamos, que los vaya a pedir al mercado. Yo creo que eso es lo que hace. Y otra cosa, y la conversión de la moneda libre, la libre conversión de la moneda, del quetzal a cualquier otra moneda y que se pueda funcionar en cualquier moneda en Guatemala, eso es lo que salva la estabilidad de su moneda, ¿eh? O sea, por eso si ustedes miran el quetzal, verán que no le ha pasado lo que le ha pasado al peso colombiano, lo que le ha pasado a todas las monedas centroamericanas, que valen ahora la centésima parte de lo que valían hace 10 años o 15 años, o al peso mexicano, ¿no? Entonces, ahí hay cosas en las que la experiencia de Manuel Ayau es muy buena y es muy de tomar nota y de tratar de aplicarle y de llevarla a efecto. Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias. La verdad, hay alguna pregunta más y alguna otra que me encantaría hacerte, pero tendré que esperar otra ocasión, me temo. Y quería darte las gracias por participar, por estar aquí con nosotros en este evento de la facultad y darnos un rato de tu tiempo, que sí que es muy valioso. Bueno, ha sido un gran gusto y me hubiera encantado verles personalmente, pero valga esto para que sigamos en contacto y siempre a la disposición, como digo, y siempre a la orden de la UFM y de todos ustedes. En la presentación que he usado así salteada, que se la ha dejado a Will, que está a disposición de cualquiera, viene mi correo electrónico y estoy ahí a disposición de cualquiera. Si no, además le podéis seguir en LinkedIn como hago yo, que siempre hay mucha de la actividad que está subiendo, siempre veo artículos y me informo. De hecho, eres la persona que siempre me aparece en LinkedIn, debe ser porque siempre estoy metiéndome en tus artículos. Así que nada. Pues muchísimas gracias. Os invito a que nos sigáis en el resto de las redes de la facultad también. Ya hemos dado el Instagram, además tenemos Facebook y nuestra web que es epri.ufm.edu. Javier, muchísimas gracias, ha sido un placer. Buenas noches, adiós. Buenas noches, hasta luego. Antigua is such an amazing, special place. An absolutely beautiful location. We're outside in nature. Han sido 2 días en los que hemos dado un repaso a todo lo que es la Marroquín y también un repaso a todo lo que creemos que debería ser. The Co-Creation Forum is, I think, the perfect instrument for achieving true freedom of the exchange of ideas and increasing the knowledge that we have. Hay que estar abiertos al descubrimiento de nuevas ideas. En Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, los estudiantes son los dueños de su proyecto académico. Cuando uno agrega más mentes al proceso, uno sale enriquecido porque descubre métodos que no hubieras pensado por sí solo. Ha sido una apasionante experiencia de co-creación y co-creatividad en la que personas de diferentes partes del mundo venían a crear la carrera del futuro. 67 participantes pensando en el futuro de EPRI.
It's a really interesting opportunity to engage with people in a sort of bottom-up way, to ask and try to provide some answers to important questions about education and society. My expectations were actually superseded by reality, that the reality actually worked a lot better. La universidad es un lugar de innovación. En cuanto deja de ser un lugar de innovación, deja de ser universidad. Por eso innovación y universidad son la misma cosa. This event is putting Francisco Marroquín and the networks of scholars in Guatemala, students and scholars, on the international map. The future is very bright for EPRI and very bright for UFM. Hoy, el mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado. Hoy, el mundo necesita emprendedores. Hoy más que nunca, el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró, se multiplicó en diversos hogares.